Hola, hoy en Tiempo Letras nos acompaña el profesor Pedro Posada, autor del libro Argumentación, Teoría y Práctica. Profesor, ¿qué es la teoría de argumentación? La teoría de la argumentación es una disciplina que inició un filósofo de origen polaco, pero que se residenció en Francia, llamado Caín Perelman, a mediados de los años 50 del siglo pasado. Perelman era un estudioso de la lógica formal y trataba de ver si la lógica formal servía para analizar los argumentos en los cuales discutimos en la vida cotidiana y especialmente los argumentos relacionados con juicios de valor, es decir, los argumentos del derecho, de la política, de la moral, de la ética. Y esa búsqueda de una lógica de los juicios de valor lo llevó a renovar como teoría de la argumentación algo que en la antigüedad se había llamado retórica y a veces dialéctica. Profesor, ¿y qué relación existe entre la teoría de la argumentación, la retórica, la lógica y la dialéctica? La teoría de la argumentación empieza a mediados del siglo XX, pero recupera en parte esas disciplinas que existían desde los griegos. La retórica, por ejemplo, nació en Sicilia, parece ser que en el siglo VI a.C. La lógica fue sistematizada en primer lugar por la obra de Aristóteles. Y la dialéctica era también una disciplina que desde Platón se practicaba y que se consideraba como la herramienta fundamental de la filosofía. Realmente el gran sistematizador de la lógica y de la retórica fue Aristóteles, aunque él propiamente no las inventó, sino que las sistematizó. Y lo que hizo Caín Perelman fue releer a Aristóteles para resolver su problema teórico de cómo podíamos argumentar sobre juicios de valor, y él encontró que en unas obras pequeñas de Aristóteles que aparecen al final del Organon, que se llaman Los tópicos y las refutaciones sofísticas, ya Aristóteles había diseñado una técnica para argumentar con juicios de valor, una técnica que es una técnica dialéctica, a diferencia de la técnica de la lógica, que está más cerca del pensamiento exacto, del pensamiento matemático. Perelman entonces decidió crear una nueva retórica, porque él vio que tanto la retórica como la dialéctica podían cumplir las funciones que él necesitaba para la teoría de la argumentación. En principio él pensó que su teoría se podría llamar nueva dialéctica, pero él tenía prevenciones con el concepto de dialéctica porque este ya había sido usado por los hegelianos y los marxistas en una forma diferente a como había sido en la antigüedad griega. Entonces Perelman no quiso llamar a su teoría nueva dialéctica, sino nueva retórica. Hay algunas diferencias entre la nueva retórica y la retórica antigua. La retórica antigua se pensaba exclusivamente para hablarle a una masa de público. En la nueva retórica se analizan las argumentaciones de cualquiera que habla o escribe o dialoga con otro. En la retórica antigua se pensaba únicamente en cómo persuadir al otro. En la retórica nueva se habla de persuadir, lo que implica como ciertos instrumentos psicológicos, pero también convencer. Es decir, que la retórica tiene también elementos racionales para llevar al convencimiento del otro de una tesis que se está defendiendo. Desde los filósofos antiguos, ¿cómo ha sido el desarrollo de las nociones de retórica, lógica y dialéctica? Habría que recordar primero qué eran para los griegos esas disciplinas. Ya lo he mencionado, la retórica es una disciplina más antigua de las tres, porque la retórica la inventaron los sicilianos mucho antes de Platón y Aristóteles. La dialéctica se desarrolló sobre todo en la época de la democracia ateniense, y la lógica prácticamente es una invención de Aristóteles. Hay un dato curioso, y es que Aristóteles no llamaba a esa disciplina lógica. Él únicamente usa la palabra lógica en el sentido de un adjetivo, lo lógico. Él hablaba de la analítica. En una investigación que realicé para una tesis de doctorado, me encontré con que Aristóteles primero había desarrollado su teoría sobre la dialéctica, que él la entendía como una teoría sobre
la forma de razonar. La dialéctica era sobre todo la forma de discutir con otro, de defender una tesis, de criticar las tesis de otro. Pero Aristóteles encontró allí que habían una serie como de reglas que seguíamos cuando discutíamos, y algunas de esas reglas permitían incluso demostrar conocimientos exactos como los de la matemática o la geometría. A este tipo de razonamientos él los llamó analíticos, silogismos analíticos. Y posteriormente él escribió 2 libros, analíticos primeros y segundos, en los cuales desarrolló lo que hoy en día conocemos como la lógica aristotélica. Bueno, luego vino el periodo de los estoicos, que continuaron el estudio de estas disciplinas. Los estoicos prácticamente identificaron lógica y dialéctica. Ambas eran herramientas que servían para razonar y para discutir. Y este estudio, junto con el de la retórica, fue continuado por los filósofos medievales cuando se crearon las primeras universidades europeas en el siglo XI y XII. En estas universidades, el estudio de la lógica, de la retórica, al lado de la gramática, hacían parte del trivium. El trivium, que era como la base del pensum de las universidades medievales. El trivium se entendía como el estudio de las disciplinas que tienen que ver con la palabra, con el cómo se razona, a diferencia del quadrivium, que eran las disciplinas que tenían que ver con el mundo material, el estudio del mundo material. Hubo una gran reforma en el siglo XVI realizada por un filósofo llamado Petrus Ramus. Petrus Ramus hizo una reforma del trivium y él eliminó de la retórica todos los elementos que la relacionaban con la lógica o la dialéctica y decidió que la retórica se ocupara exclusivamente de estudiar el estilo para hablar bien o escribir bien. Esa concepción de la retórica que impuso Petrus Ramus se mantuvo hasta la mitad del siglo XX, hasta que apareció la nueva retórica, porque lo que hizo Perelman fue decir que la retórica, como se había entendido en la antigüedad, no se limitaba a estudiar la forma de hablar bonito o escribir bonito, porque tenía estrechos vínculos con la dialéctica y con la lógica. La retórica, ya en la época más reciente, se siguió estudiando en los departamentos de literatura para estudiar las figuras de estilo y en derecho para estudiar el arte de la oratoria. Sin embargo, había sido abandonada en los departamentos de filosofía. Después de Perelman, podemos decir, la retórica como teoría de argumentación o nueva retórica vuelve a los departamentos de filosofía. En Colombia tuvimos la fortuna de que el profesor Adolfo León Gómez, que estudió en Francia y conoció la obra de Perelman, tradujo una obrita de Perelman muy importante que se llama El Imperio Retórico. Entonces podemos decir que el profesor Adolfo León Gómez fue el introductor de la teoría de la argumentación y de la nueva retórica en Colombia. Identidades colectivas y reconocimiento. Compiladores: Delfín Ignacio Grueso, Gabriela Castellanos Llanos. El libro se ocupa de una serie de problemas sociales y políticos con creciente impacto en las humanidades, los relativos a las identidades colectivas que aquí se abordan a partir de 4 ejes temáticos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Desarrollo sostenible, principios, aplicaciones y lineamientos de política para Colombia. Autores: Mario Pérez Rincón, Johnny Rojas Padilla, Camilo Ordóñez Barona. Este libro analiza desde una perspectiva interdisciplinaria la situación del medio ambiente en Colombia, estableciendo lineamientos de política pública para el desarrollo sostenible en el país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Según la teoría de argumentación, ¿qué es un argumento y qué tipos de argumento existen? Bueno, no hay una unanimidad entre los autores para definir lo que es un argumento. Creo que podríamos acudir a lo más elemental. Un argumento es una razón que se da para defender una tesis o una idea. ¿Sí? Siempre que alguien plantea algo y otro le dice ¿por qué dice usted eso?, está invitándolo a que construya un argumento. Es interesante también ver en la historia que Aristóteles, que acuñó el famoso silogismo en los tópicos y las refutaciones sofísticas, él entendía por silogismo cualquier inferencia o cualquier argumento. ¿Sí? Podríamos tratar como sinónimos argumentar, inferir, razonar, y para Aristóteles todo eso eran silogismos. Solo más adelante él vio que algunos silogismos tenían propiedades formales especiales que permitían sacar conclusiones más exactas, que fueron los silogismos lógico-matemáticos. Pero en general, todo el que habla y da razones de por qué dice algo, por qué piensa algo, por qué hace algo, está argumentando. Hay muchos tipos de argumentos. El Tratado de la Argumentación de Perelman los clasifica en 4 grandes grupos, los que él llama argumentos basados en lo real, argumentos a partir de cómo creemos que es la realidad, argumentamos. La mayoría son muy conocidos por la gente, simplemente que no sabían que hacían parte de esta teoría. Por ejemplo, el nexo causal de causa y efecto, el argumento de persona y acto, es decir, que cada persona en lo que habla dice un poco de lo que es. Un argumento muy famoso que ha tenido muy mala fama, que es el argumento de autoridad, que es el argumento que le invita a uno a aceptar una tesis porque una autoridad la defiende. Acéptelo porque lo dice la Biblia, o porque lo dice Marx, o porque lo dice Albert Einstein. Es un argumento que además ha sido defendido por Perelman, porque por la reacción de la modernidad contra el periodo medieval, se tendió a decir que había que rechazar todo argumento de autoridad. Y Perelman, apoyado en la sociología, dice que no, que de hecho normalmente lo que hacemos es reemplazar una autoridad por otra. A ninguno de nosotros nos consta que la Tierra es redonda, por experiencia directa, lo sabemos porque nos lo enseñó la escuela, que es una autoridad. A ninguno de nosotros nos consta la teoría del Big Bang, que no estábamos allí.
pero lo creemos porque la ciencia lo dice. Entonces, la academia, la ciencia, el que tiene experiencia, el que es experto en algo, tiene autoridad. Lo que no se debía hacer nunca es pensar que un argumento se puede aceptar únicamente porque es autoridad, porque también las autoridades se pueden equivocar. Los argumentos que fundan lo real, por ejemplo, cuando hacemos una analogía, cuando decimos, bueno, es que un átomo es como un sistema solar en miniatura, son argumentos que nos invitan a ver la realidad de determinado modo, entonces fundan la realidad. Y otro tipo de argumentos que él llama la disociación de nociones, que es un argumento muy importante, es el argumento que usamos cada que estamos diferenciando entre apariencia y realidad. ¿Qué es la apariencia y qué es la realidad? La filosofía en gran parte nació pensando qué cosas son reales si hasta los sentidos no pueden engañarte. Entonces, todo mundo permanentemente, cuando por ejemplo le agrega a un concepto el pseudo o aparente, si decimos pseudo democracia o aparente realidad, estamos haciendo una disociación entre apariencia y realidad. Profesor, ¿y qué es una falacia en términos de teoría de argumentación? El estudio de la falacia lo inició Aristóteles también en su famoso textico, el Refutaciones sofísticas o refutaciones de los sofistas, donde realmente Aristóteles quería estudiar para prevenir a sus discípulos que vieran cómo era que los sofistas intentaban refutar a los demás con argumentos aparentemente verdaderos, aparentemente válidos. Ya en los años 50 hubo una obra muy importante de un autor inglés, Richard Hamlin, dijo que los sofismas o falacias no eran, como se estaba creyendo, problemas de lógica, sino errores de argumentación, errores dialécticos. Y eso creó una nueva mirada sobre la falacia. Van Emeren, el creador de la pragma dialéctica, le dedica la mitad de su libro más importante, Argumentación, Comunicación y Falacias, a proponer una nueva metodología para analizar las falacias. Entonces, como sucedió que la lista de las falacias que se venían estudiando ya pasaba de 100, 120, Van Emeren simplificó el problema, porque no necesitamos hacer listas de falacias, necesitamos conocer 10 reglas y saber que siempre que se viola una de esas reglas se comete una falacia. ¿Cómo se llama la falacia? ¿Quién la ha estudiado? ¿Qué historia tiene? No importa. Sabemos que la violación de la regla está incurriendo ya, está llevando a incurrir en una falacia. Yo por mi parte he intentado defender en mi manual que todavía se puede hablar de falacias lógicas, de falacias dialécticas y de falacias retóricas. La principal falacia retórica es lo que se llama la petición de principio, que es uno pretender defender una tesis ante otro partiendo de unas premisas que cree que el otro acepta, es dar por sobreentendidas, dar por aceptadas unas premisas que realmente el interlocutor o el auditorio no aceptan. Propiamente, Perelman considera que no hay argumentos que sean falaces por sí mismos, sino que un argumento que es falaz para un auditorio puede ser aceptable para otro auditorio. Si uno piensa en los extremos graves, un auditorio de ateos y un auditorio de creyentes, posiblemente muchos argumentos que acepta el auditorio de creyentes son falacias para el auditorio de ateos y al revés. Profesor, en su tesis doctoral usted desarrolla esta temática, háblenos sobre esto. Gracias a una comisión de estudios de la Universidad del Valle, estoy haciendo una tesis doctoral que partió del problema planteado por Habermas. ¿Es posible una teoría general de la argumentación que analice a la vez aspectos lógicos, dialécticos y retóricos? Esa pregunta me llevó a releer a Aristóteles. Estuve dedicado un buen tiempo de la elaboración de mi tesis releyendo a Aristóteles. Creo haber descubierto otras cosas nuevas que no había leído en los comentaristas de Aristóteles. La primera, tal vez se conocía antes, pero no se había enfatizado, es el hecho de que Aristóteles primero escribió su dialéctica y luego desarrolló la lógica como una rama de su dialéctica. Aristóteles no pensaba la lógica como la pensamos hoy en día, como algo para sentarse a hacer cálculos de verdad. Aristóteles pensaba la lógica como una herramienta que tiene el maestro para exponerle las verdades científicas a los discípulos. Como si el maestro dijera, a partir de estos axiomas, que son las verdades de la ciencia que tenemos, podemos sacar lógicamente estas conclusiones. Pero esa lógica era un aspecto de la dialéctica. Y luego, cuando en la madurez Aristóteles escribió su retórica, él incorporó
todo lo que había estudiado de la dialéctica y la lógica lo incorporó dentro de la retórica. Eso para mí también fue otro gran descubrimiento, porque Perelman desechó la lógica de la teoría de la argumentación. Perelman estaba enfrentado a la lógica matemática del siglo XX, que se convirtió, digamos, en una ciencia independiente. La lógica perdió, es algo que señala Toulmin, la lógica perdió esa característica que tenía, que era una disciplina que supuestamente nos debía enseñar cómo razonar, cómo pensar, cómo evaluar los argumentos, y se volvió una disciplina para calcular el valor de verdad de unas fórmulas. Aristóteles entonces no tenía en mente ese tipo de concepción de la lógica, y decía que Perelman desechó la lógica formal, esa lógica matemática del siglo XX, dijo, ya no le sirve a la argumentación. Nadie argumenta con fórmulas, y nadie va a ir a hacer una fórmula de un argumento para evaluar si es válido o no. Yo lo que sostengo es que, de todos modos, la argumentación humana sigue teniendo una base lógica, por lo menos en el hecho de que uno no debe contradecirse cuando argumenta. Entonces, el razonamiento humano sigue teniendo una base mínima que es lógica, pero si queremos analizar la argumentación en general, la lógica no es suficiente. Yo uso la metáfora de la lógica es como el hueso, la estructura ósea de la argumentación, pero necesitamos los músculos, que son la dialéctica. ¿Sí? La dialéctica es la que te permite encontrar argumentos fuertes para oponer al argumento del otro, para contraargumentar, y necesitamos, digamos, el aspecto estético también, el aspecto más mental, más psicológico de la argumentación, que es la retórica, que es como presentar la argumentación para que pueda convencer o persuadir al otro. Una infancia mejorada. Autor Carlos Patiño Millán. Estas páginas hablan de la poesía como absoluto y como nada, de la herida profunda, del paso del tiempo, de la pérdida de todo referente y soporte, del momento en que la nodriza Euriclea reconoce a Ulises por la cicatriz del muslo, que es la de todos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Para otoños más apropiados. Autor Alfonso Rubio. Para otoños más apropiados reúne poemas que conjugan un atractivo motivo: el abandono de la bitácora de extranjería, cuya renuncia se consuma con la aparición en nuestro país de los resultados de una inicial escritura, y la maestra de los caminos diversos que han abierto la ininterrumpida práctica de una poesía sujeta al lacónico azar de la vida cotidiana. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor de filosofía del departamento, nacido en Andes, Antioquia. Hice mi secundaria en el Liceo de la Universidad de Antioquia y mi pregrado. Soy licenciado en Filosofía e Historia. Luego estuve trabajando 9 años en la Universidad del Cauca en Filosofía de la Ciencia. Posteriormente hice mi maestría en Filosofía aquí en Univalle y ya llevo 11 años como profesor del Departamento de Filosofía, y recientemente volví a la Universidad de Antioquia a hacer mi doctorado en Filosofía. Tuve la fortuna de ingresar al Liceo Antioqueño, que para la época era los mejores liceos que había en la zona, en Antioquia. Y yo creo que la inquietud salió de la adolescencia, ¿no? En la adolescencia uno tiene todas esas preguntas sobre el sentido de la vida, y decidí orientar pues mi vida académica por el lado de la filosofía, en gran parte motivado por las inquietudes que tenía en mi adolescencia. Desde que ingresé a la Universidad del Valle me dedico a estudiar filosofía del lenguaje. En la filosofía del lenguaje pues hay varias áreas: está la lógica, están las corrientes analíticas, pero más recientemente se introdujo también la teoría de la argumentación, y yo he querido introducir una corriente que se llama la teoría de la acción comunicativa, que desarrolla un filósofo alemán contemporáneo, Habermas. Lo que intento es hacer una combinación entre la teoría de la argumentación y la teoría de la acción comunicativa. Hasta hace algún tiempo se hablaba de la filosofía como una disciplina que buscaba la esencia o los fundamentos de todo el saber. Hoy en día esa posición ya no es muy sostenible. Es muy difícil hablar de fundamentos definitivos de ninguna disciplina o de ninguna ciencia. Entonces, digamos así, Habermas usa una expresión que es el pensamiento postmetafísico. En la época contemporánea prácticamente se han caído esos intentos de encontrar un fundamento metafísico del saber, pero la filosofía tiene otra función que es fundamental, que es la de incentivar el pensamiento crítico. La filosofía es sobre todo una herramienta para ayudarle a cualquier persona, a cualquier estudiante en cualquier disciplina, a desarrollar una actitud crítica y reflexiva sobre el saber y sobre la relación del saber con la academia y con la sociedad en general. Tenemos ya un buen número de profesores con doctorado, tenemos grupos de investigación bien establecidos, reconocidos por Colciencias, y creemos que esa fortaleza nos va a permitir hacer un doctorado en filosofía que es una extensión de lo que ya estamos haciendo en la maestría, principalmente en torno a los grupos de investigación.